Romanos capítulo 10, del versículo 14 al 21, al final del capítulo. Vamos a leer el primer versículo, pastora, nada más. Romanos. Por el momento. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Son 3 preguntas. Otra vez, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tercera, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? 3 preguntas. 3 preguntas, pero el domingo pasado hablábamos de oír, creer y confesar. Repítanlo conmigo. Oír, creer y confesar. Decíamos que en muchas ocasiones, a veces guiamos a las personas, los guiamos en una oración de aceptación a Cristo y confesión de fe. Y a veces equivocadamente se toma como una especie de fórmula y ya la repites y ya eres salvo. Pero va mucho más allá de lo que está diciendo estos versículos. Oír, creer, confesar. ¿Oír qué? La palabra. Va más allá de oír la palabra de Dios. Dice, Pastora Eva, si me ayudas con una cita de la Biblia. Claro que sí. Va más allá de solo creer la palabra de Dios. En el libro de Hechos, en el versículo 2, del 16 al 21, habla el apóstol Pedro de una profecía que estaba desde el Antiguo Testamento, en el libro de Joel. Amén. ¿Y cómo dice la escritura, pastora? Dice, es el primer discurso del apóstol Pedro. Dice, versículo 16, capítulo 2 de los Hechos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Quién de ustedes tiene sueños? Entonces ya están ancianos. ¿Quién tiene visiones? Los jóvenes. Entonces están jóvenes. Otra vez, ahí agarró sentido, ¿verdad? En los postreros tiempos, ¿qué? Derramaré, dice Dios, no lo está diciendo ni el apóstol Pedro, el Espíritu Santo dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Entonces vemos que no nada más es una especie de fórmula o una repetición de palabras. Dios mismo, el Adonai, el gran yo soy, se va a manifestar al corazón de la persona a través de su palabra. Y cuando la persona se humilla al Señor y va a confesar al Señor que Él es el Señor, amén, ahí es donde realmente cobra efecto la salvación. Ahí es. No es nada más una especie de palabras y sigue viviendo como tú quieras. No, cuando el Señor se presenta al pueblo, empieza a manifestarse el cambio de vida. Amén. Si no, es nada más, has cambiado de una iglesia a otra y te aprendiste nuevas reglas. Eso es todo. El Señor mismo viene y se manifiesta y la persona confiesa que Jesús es el Señor. Esa es de lo que está hablando. No es una mera confesión nada más. Primera de Corintios 2:16. ¿Qué dice, pastora Eva? Primera de Corintios 2:16. Dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando la persona, gracias, cuando la persona tiene la mente de Cristo, quiere decir que le conoció. ¿Has visto tú en un matrimonio, que es donde más común sucede eso? Duran tantos años de casados que cuando se presenta una situación, ya sabes qué está pensando tu esposo o tu esposa. ¿Qué pensaría en tal situación? ¿O qué diría? ¿O aceptaría o no ciertas cosas? ¿Por qué? Porque empiezan a tener la misma mente. A eso se refiere cuando dice, cuando confesamos que Jesús es el Señor, porque empezamos a tener la mente de Cristo. Y cuando empezamos a tener la mente de Cristo es cuando confesamos que Él es el Señor y empezó ya el cambio de vida. Ya no tenemos una mentalidad mundana. Lo que Dios odia, nosotros lo odiamos. Y lo que el Señor acepta, nosotros lo aceptamos. Porque tenemos la mente de Cristo. A eso se está refiriendo. Es un cambio de vida, no es una religión. Es un cambio de vida. Ahí mismo en 1 Corintios 10:21, ¿qué dice, pastor? Dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahí está bien claro el mensaje. O eres o no eres. O participas de las bendiciones de Dios y confiesas que Jesús es el Señor, o estás participando de la mesa con los demonios. Nadie puede servir a dos señores. Simple. Nadie puede servir a dos señores. A ese tema es lo que está oír, creer, confesar. Oír, creer, confesar. A eso se está refiriendo. Otra vez. Oír, creer, confesar. Otra vez. Oír, creer, confesar. A eso se está refiriendo la palabra de Dios. Y eso trae el cambio de vida. Oír. Te voy a preguntar a ti, aunque este capítulo está hablando al pueblo de Israel, muy específico, y es inexcusable que se mantengan en su incredulidad. Pregúntale al día de hoy, ¿qué significa Isaías 53? No lo quieren ver. No quieren mirar, porque Isaías 53 habla de Cristo, como ya sabemos todos los cristianos. Pero pregúntales a ellos y se lo brincan. Los judíos hoy en día se brincan esos versículos, esos capítulos, y está refiriéndose a ellos, pero al mismo tiempo se está refiriendo a nosotros. Hoy en día el evangelio está por todos lados. En la radio, en la televisión, en los anuncios, en la calle. ¿Quién no sabe de Jesús? ¿Quién no sabe de Cristo? Pero está hablando de cuando nosotros, como personas vivientes, llevamos a Cristo en nosotros, en nuestro corazón, y lo hablamos a los demás. Ahí es donde cobra vida.
Y cuando cobra vida, entonces la persona va a confesar que Jesús es el Señor. A eso se está refiriendo. ¿Qué dice la palabra de Dios, pastora Eva? En el versículo 26 de ahí del capítulo 10, 1 Corintios. El 26 dice, 10:26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. A Él le pertenece todo. 2 Corintios 3:16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Yo te preguntaría, no tienes que tener una fecha, una hora y un día, pero cuando algo importante sucede, debería, no es regla, debería estar en nuestra memoria, algo importante sucedió. Yo no sé tú, pero a los cristianos que yo he conocido a través de los años, tienen su día en el que recibieron al Señor, en que el velo se quitó. Hubo un encuentro muy importante. ¿Tú recuerdas cuando encontraste a tu esposa? O para cuando acordaste ya estabas enamorado. No, si hay un día, si hay un lugar, si hay una fecha, hay hasta un aroma, un regalo, algo que te relaciona a ese momento. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, igualmente, tiene que haber algo específico. O te acomodaste a un sistema de iglesia, de una sociedad cristiana, y a eso no nos ha llamado el Señor. La iglesia es un organismo vivo, no una institución. Es algo vivo. Entonces a la iglesia se agregan las personas que están vivas. Por eso es muy difícil mantenerte en una iglesia. Si quiero ser bueno, hay personas que dicen, quiero ser bueno, ya no quiero ser males, quiero portarme bien. Vienes a una iglesia, cumples con ciertos requisitos. Y después de un tiempo no puedes durar ahí. Es muy difícil, es una vida muy fea esa. Querer comportarte como cristiano y no saber, no entender, no estar vivo espiritualmente. Es horrible eso. Cumplir ciertos requisitos. Nada más. En cambio, las personas que reciben al Señor, que lo oyen, lo creen y lo confiesan, son los que han tenido ese encuentro con el Señor. Entonces vienen a agregarse a la iglesia porque están vivos espiritualmente. Entonces venir a la iglesia no nos es un deber, es un gusto, es un deleite. Leer palabra de Dios, orar, convivir con tu familia en Cristo. Es normal. Esa es tu vida ahora. Entonces, ¿es un estilo de vida que se hace? Sí, pero porque estás vivo. Porque cuando yo miro personas aquí durmiéndose, no se diga si son jovencitos, porque yo sé que los papás los trajeron a fuerzas, pero están muertos espiritualmente. Yo intento hacer los servicios cortos para que no se duerman aquí y no empiecen a roncar. Porque no están vivos espiritualmente. Porque hay un velo que tapa. Por eso acaba de leer, el que se convierte, ¿cómo dice el versículo? El que se convierte, el velo se quita. Mientras no mire, por más que le expliques, no va a entender. Al revés, se va a enojar. Se enojan. Se molestan. Otra vez ahí vienes con tu Biblia, te dice. Otra vez a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Tales personas no tienen excusa cuando el Señor venga y diga, ¿qué pasó? Te envié a tu esposa, te envié a tu esposo, te envié a tus familiares, te mandé a alguien de una iglesia. No hay excusa. No hay excusa. ¿Por qué? Porque hemos oído. Porque si hemos tenido la opción de creer y hemos tenido la opción de confesarlo. Y por eso mismo el Señor nos hace responsables. Yo creo que por eso han oído la mayoría, en todo el mundo la mayoría ha escuchado San Juan 3:16. Pastora Eva, ¿qué dice San Juan 3:16? Por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito. Hijo con H grandota, que se refiere a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo todo el mundo lo escucha, ¿verdad? ¿Quién se lo sabe? Bueno, ¿quién lo ha escuchado? Todo el mundo. Pero ¿qué dice el 17? ¿Qué dice el 17? No, hombre, a veces cuando van a presentar vamos a presentar el evangelio, de pronto una persona dice, ay, vienen otra vez. ¿Que tengo que ser salvo de qué? Yo estoy bien así, dice. Yo no necesito la iglesia, yo no necesito a Cristo. ¿Has oído personas así? Porque tienen el velo, no pueden ver lo espiritual, no se dan cuenta. ¿Pero qué dice el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, en otras palabras, Cristo no vino a condenar al mundo. Sí, porque a veces nosotros erróneamente decimos, recibe a Cristo si no te vas al infierno. Y sí es verdad, pero no es el ángulo como lo está planteando Jesús. Dice, no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. Sea salvo por él. Él vino a rescatar. La persona que está ciega, que tiene el velo, no se da cuenta. Dicen, ¿de qué salvo? Yo no necesito. A veces dicen, con un ratito que vaya a la iglesia. O lo veo por televisión. O lo oigo en la radio ahí cuando vaya al trabajo. ¿Has oído eso? A veces hasta gente que se llama cristiana dicen eso. Es por eso, porque está el velo. No pueden entender. Pero recalca y dice, no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero oye el 18, que es lo que se relaciona precisamente a este Romanos 10. Oye el versículo 18, pastora, ¿qué dice? Dice, muy despacito léelo, por favor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre en el unigénito Hijo de Dios. Lo voy a repetir. El que en él cree, o sea, el que cree en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si vas y le presentas el evangelio y dices, oye, ¿de qué necesito ser salvo? Por esa incredulidad ya es condenado. Por no aceptar a Jesucristo ya es condenado. Dice ya. Ya ha sido condenado. No es pasado, no es futuro, que será. Ya es condenado. Ya. Hoy es condenado. Porque no recibe al unigénito Hijo de Dios. Por esa razón, dar su vida y todavía tomar una actitud. Es muy mi vida, vivo como yo quiera, me porto como yo quiera, digo las majaderías que yo quiera. A mi manera. Inexcusables somos. Inexcusables somos. Así, por eso dice, el pueblo de Israel no tiene excusa. Más adelante leemos eso. Pero no tenemos excusa, ese es el evangelio. Y el que rechaza el evangelio, ya. No que sea la intención de Cristo condenar, pero al momento que no cree ya es condenado. Muchas ocasiones las madres les dicen a sus hijos, no te subas a ese árbol, porque si te caes te puede pasar algo. El muchacho se sube al árbol, se cae, se quiebra la pierna, y luego ¿dónde estabas, mamá? Le eché la culpa a la mamá. No, él solo por su decisión se quebró la pierna. Él solo se condenó por no haber creído lo que la madre le dijo. Así de simple. El no haber creído se condena sola a la persona. Así está de simple. ¿Verdad que está claro? O necesitamos una gran iluminación, tiemble la tierra, suceda algo. Está claro. Por eso no tenemos excusa. Y aquellas personas que nos vayan a estar viendo vía internet, no tenemos excusa. Y te lo digo porque si este fuera mi último día aquí en la tierra que hablara, te diría esto. Estos 3 versículos, que no tenemos excusa.
recibe al Señor, porque no hay opción. No hay opción. Por eso hace rato cantábamos que te amo, Cristo. ¿Qué sería de mí si no te hubiera conocido? ¿Qué sería de mí si no te hubiera conocido? Por su misericordia, Él nos amó primero. Gracias a Dios por ello, Pastora Eva. Sí, dice en 2 de Tesalonicenses 1:9, de las partes bíblicas que estamos hablando, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, sacados, en otras palabras, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esas personas que no reciben al Señor, esas personas que dicen no al Evangelio, van a ser excluidos de la presencia de Dios. ¿Y dónde va a estar? Las personas que estén excluidos de la presencia de Dios, pues van a estar enfrente del diablo, junto con el diablo. Aunque el infierno, el lago de fuego, se hizo para el diablo y sus seguidores, muchos que se creen del diablo, pues van junto con ellos. Muchos creen que el diablo es dueño del infierno. No, se hizo para él, para que él sufra ahí. Para que sufra el condenado. Sí, porque ya está condenado. Así que el que no cree, ¿qué es? Ya. ¿Un condenado? Y realmente cuando Así que si le hiciera este condenado, pues sí, es un condenado. Porque no creyó, no cree. Y lo triste es que tenemos familiares que están condenados ahorita. Porque tienen el velo puesto. ¿No quisieras tú que el Señor te usara para eso? Amén. Porque la respuesta a oír, ¿qué más? Creer y confesar. Otra vez. Oír, creer y confesar. El versículo que leyó, el primer versículo que leyó la pastora Eva, son 3 preguntas. La primera es el versículo 14 de Romanos 10. 10. La primera pregunta, ¿cuál es? Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar? No, ese es el primero. Sí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El segundo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El tercero. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vámonos al revés ahora. La tercera. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Si el mensaje es oír, creer y confesar. ¿A quién le toca para que ellos oigan? A nosotros. ¿A quién? A mí. ¿A quién? A mí. A ver, di, a mí. A mí. Tú que estás vivo espiritual. Tú que sabes quién es el Señor. Tú que sabes, a ti que te has tenido has sido abarcado por la gracia de Dios y se te ha quitado el velo. A ti, a mí nos corresponde ir a hablar la palabra de Dios. Llevad la palabra todos los días. ¿Con cuántas personas hablamos diariamente? ¿Con cuántas personas tenemos contacto a diario? ¿Cuántas por día? ¿Cuántas por semana? ¿Cuántas por mes? ¿Cuántos? El otro día me dijo el hermano Diego, yo le pensaba para presentarle, hace mucho, ahorita ya no, pero le pensaba para presentarle el evangelio a ese señor porque bien tremendo y que bien duro y que bien mal hablado. Y para cuando me animé a presentarle el evangelio, me va diciendo que ya está yendo a una iglesia, ya se convirtió, ya empezó a servir a Dios. Hoy nomás, ya está de misionero. Wow. Así, hermanos, ¿no quisieras que el Señor te usara a ti? Dice, porque la tercera pregunta, ¿cómo qué? Oirán. ¿Cómo oirán? Sin haber quien les predique. Si no hay quien les prediquen. El Señor te hace responsable a ti y a mí. Él puede mandar ángeles. Él puede mandar ángeles directamente y les hable a las personas. Pero ese no es el plan de Dios. Por eso Cristo tuvo que humanarse.
hacerse humano para presentarnos esto que estamos hablando. ¿Cómo hablarías tú con una hormiga? ¿Cómo le hablarías? ¿En español, en inglés, en chino? Haciéndote hormiga. Haciéndote hormiga, te vas a poder comunicar con ella. Cristo se hizo humano para presentarnos el amor de Dios personificado, porque Dios es espíritu y como a nosotros nos falta fe, necesitamos algo tangible que se mire. Entonces por eso Cristo tuvo que hacerse humano, para que nosotros pudiéramos ver su vida. Está claro, ¿no? Yo no sé por qué no creemos. Yo no sé por qué no servimos al Señor con ganas. ¿Por qué esperar más tiempo? Cuando a las personas se les quita el velo, la primera reacción dice, ¿por qué no supe esto antes? Oh, si esto hubiera sabido antes, si hubiera entendido esto antes, mi familia fuera otra, mi vida fuera otra, no hubiera cometido los errores que cometí, de las malas decisiones que tomé. Pues eso, que te motive a presentar el evangelio, para que oigan, para que oigan. No te preocupes del que te diga no. Hace días decíamos, no te preocupes, háblales a todos porque no sabes cuáles son los que ya tiene el Señor que van a venir. El Señor dijo, la cosecha ya está lista. En otras palabras, ¿has visto los árboles frutales listos para recogerlos? El fruto está así, la cosecha lista. La mies es mucha. Está listo para llevar tu canasto y traerlos a la casa del Señor, a empezarlos a discipular. Está lista. Jesús mismo lo dice. ¿Sabes que muchas veces estamos orando por la gente que necesita a Cristo? No, el Señor no, yo no oro por gente que necesite a Cristo. Yo oro por personas que quieran ir. Jesús dijo que oráramos por obreros. ¿Quiénes son los obreros? Los que diligentemente van y buscan y hacen. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Y quién es un obrero? Aquel que ha sido tocado por el Señor. Ese es un obrero. Y el Señor dice, Jesús dice que oremos por obreros. Porque la mies es mucha, está listos. Está lista la gente. La gente está hastiada de gente hipócrita, de tranzas, de trucos, de pecar, de que los traicionen, de despertar los lunes ahí bien crudos y sin dinero y golpeados, etcétera. Y en medio de lesbianas y homosexuales hay también bastantes hartos, porque son más celosos que los matrimonios regulares, Están hartos. Hay gente harta. No saben qué hacer. O sea, la mies está lista. Lo que el Señor nos dijo que oremos por obreros. ¿Quién dijo yo? ¿Vas a hacerlo ahora? ¿Vas a hacerlo mañana? Dice que cuando hagas voto al Señor, procura cumplirlo rápido. ¿Quién dijo yo me comprometo? Yo me comprometo a presentar el evangelio a como yo pueda. Cuando Jesús sanó y cuando los apóstoles también sanaron a un ciego, se me fue. Sanaron. Entonces, sí, Jesús. Y luego le dice, ¿quién te sanó? Pues no sé, porque no miraba. Lo único que sé es que era ciego y ahora veo. ¿Conocía a Jesús? Pues no, porque era ciego. Y cuando lo sanó Jesús se fue. Eso apenas lo entendí estos días. Porque cuando hace un año que yo no miraba, conocí a personas que no las conozco. Traté a personas que nunca les viré su rostro. Hasta el día de hoy no los conozco. Y apenas hace días fui a un lugar donde cuando no miraba, fui ahí, digo, yo me recuerdo que pasamos por una puerta, hicimos esto, hicimos lo otro.
Hasta que se me acercó una señora y me dice, ¿qué busca? Le dije, hace un año anduve aquí. Entonces yo no conocía a las personas. Ahí entendí que cuando este hombre era ciego y ahora miraba, Jesús lo había sanado. Y le dije, ¿quién te sanó? Pues no sé, solamente sé que era ciego y ahora veo. No sabía palabra de Dios, no sabía nada, no sabía quién era Jesús. Mi pregunta es a ti. ¿Tú tienes algo que decirle a los demás? No, pues hasta que dure 3 años de estudios bíblicos y luego entonces ahora sí voy a ir. No, lo que el Señor ya ha hecho contigo, ya, públicalo. Ya, eso es todo. Si en verdad conoces al Dios verdadero, al Dios real que servimos, públicalo. Anúncialo a los 4 vientos, así lo dice. ¿Cómo dice esa tercera pregunta? ¿Quién? ¿Y cómo vivirán sin haber quien les predique? ¿Y la segunda? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en alguien de quien no han escuchado? Nosotros tenemos que llevar el evangelio. Nosotros ya lo tenemos aquí, llévalo. Por misericordia hemos sido abarcados, llévalo por misericordia, por gracia. Lo que de gracia recibimos, dalo de gracia. Cuando juntamos despensas aquí para darle a unas familias necesitadas, una de las funciones que hace la hermana Verónica y el hermano Noé es llevar las despensas. Pero ¿sabes qué? La hermana se recuerda cuando ella en un momento bien difícil, años antes, en una etapa de su vida, donde no había manera, ni tiene ni idea hasta dónde, no había manera en que pudiera recibir ayuda y ni a quién pedir. Dios usó a alguien y le llevó una despensa. ¿Y cómo significó eso, verdad, hermana? Ahora ella con gusto lo hace, junto con Noé, llevando a personas que necesitan. ¿Pero por qué? Porque ella lo vivió. Ella lo vivió y sabe lo que significa eso. Hay a veces que, créeme, que hay personas, los puedes ver con vehículos nuevos, casas bonitas, y están más necesitados que tú y que yo. Cuando yo iba a perder mi casa, iba a perder mi troca, pues traía troca nueva del año. Andaba en la desesperación, andaba vendiendo tamales. Me iba a las áreas de construcción, donde ya sé que vacían cemento como a las 4 de la mañana. Me llevaba las charolas de las hieleras de tamales. Y en 10 minutos o 15 vendía todo, rapidito. Más que lo hacía antes que llegaran las loncheras, porque se me enojaban. Pero bueno, los vendía todos. Y me decían los que se me acercaban ahí, me decían, oye, si eso te da, si esa troca la agarras con los tamales, yo creo que me voy a poner a vender tamales. Ellos no sabían que yo esa troca la iba a perder en unos días. Yo ya la traía manejando, pero como si no era mía ya. A veces está la situación, no te vayas por lo que ves. No te vayas por lo que ves, porque a veces personas más acabadas no traen ni $1 en la bolsa a veces. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque tú y yo, al tener a Cristo, tenemos bastante. Y esos que dicen que saben y la impresión que dan, no es cierto, necesitan a Cristo. Son pura finta, necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo. Dentro de ellos hay una persona sufriendo, llorando. El otro día les preguntaba, ¿cuál es la cara de la persona deprimida, triste? Todos pensamos, el que se quiere suicidar, ese es el que está así. No. Revisa, vete a la internet, averigua. Los que se han suicidado en los últimos 3 meses son personas que dicen, ¿cómo estás? Bien. No es cierto. No es cierto, es una mentira, no están bien. Son los que se dicen que están bien, pero no están bien. Tienen un infierno dentro de ellos. Son personas que se suicidan, tienen carros, tienen vehículos, hacen sonreír a la gente, los hacen felices. Y ellos se están muriendo por dentro. Por eso necesitamos personas que lleven el evangelio. Obreros. Entonces, ¿cómo van a creer si nunca han escuchado? ¿Cómo?
Tú tienes algo valioso y el Señor nos demanda que lo llevemos. Esa es la segunda pregunta. ¿Qué era la pregunta qué? Dice la primera, la 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La primera pregunta, ¿cómo dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Invocar es confesar. ¿Cómo van a confesar que Jesús es el Señor? Si no va alguien que cree, que ya cree en el Señor y se lo presenta. Por eso es oír, creer y confesar. Pero para que eso suceda, el plan divino de Dios es que tú y yo vayamos. Está bien claro, ¿no? Y no tenemos excusa, hermanos. No tenemos excusa. No, es que mi trabajo. No, es que... No. Yo lo viví. Una ocasión había cierta cantidad de problemas. Y me puse, ay, Señor, no me permiten esto, no me permiten lo otro. Ahí llorando. A veces somos adultos, acomodamos las palabras, pero estamos llorando. Es todo, como los niños. Ay, cuánto sufro. ¿Has oído eso? Somos adultos, pero estamos lloriqueando como niños. Bueno, yo estaba ahí. Estaba lloriqueando como niño ahí. Ay, Señor, mira, yo te estoy sirviendo, pero ¿por qué me pasa esto? Y cómo todos los que me rodean son como mis enemigos. Eso le pasó al rey David también. Y el Señor me responde y me dice, haz lo que te mandé hacer. Simple. Lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, eso sí nos lo va a demandar. Que estés bien en el trabajo, que seas supervisor, que seas dueño de un negocio. Eso no te está demandando el Señor. Nos está demandando los que nos demandó hacer. Eso sí. Y una de las cosas que el Señor nos demanda es predicar el Evangelio. Ya sea por música, canto, danza, lo que sea, pero predícalo. Tocando puertas, ahí con tus compañeros de trabajo, a veces llevando despensas, lo que sea, la capacidad y talentos que tú tengas, pero hazlo. Hazlo. Eso sí nos va a demandar el Señor. Cuando me dijo eso, me dejé de lloriquear. Dije, perdón, Señor, estaba jugando al niño cristiano. Me levanté y vámonos. Y ya, se acabó todo. ¿No te ha pasado eso? Que como niños, a veces, ay, vengo al trono celestial, por favor. Úngeme para que la gente cambie. Déjate de payasadas, levántate y públicalo. Eso es lo que quiere el Señor. Y también le pasó a Moisés, ¿eh? ¿Sabes cuándo le pasó? Antes de que abriera las aguas. Antes. Habían sucedido muchos milagros en Israel. Digo, en Egipto. Al pueblo de Israel. Entonces salieron y venía el faraón otra vez detrás de ellos. Venía atrás de ellos y estaba el mar. ¿Y sabes qué hace Moisés? Moisés, ay, Señor, hemos salido de allá con tantos milagros que hiciste, pero mira, viene faraón y nos va a matar a todos. ¿Qué hacemos? El Señor antes le había dicho, yo los voy a sacar con brazo fuerte. Eso le dijo el Señor. Solamente marcha, solamente camina. Así le había dicho. Y él, ay, Señor, mira, está el mar, están los egipcios que me matan. Estoy en contra de la espada y la pared. En otras palabras, ¿qué voy a hacer? Ay, Señor. El Señor le dice, ¿por qué estás orando a mí? Así le dice. En otras palabras, con mis palabras de latino. ¿Por qué estás orando a mí? ¿No te dije que marcharas? Tú marcha, agarra tu vara, pega el agua y marcha. Muchas veces ahí estamos orando y ayunando cuando el Señor dice ya, hazlo, solamente hazlo. Hazlo ya, hazlo. Ahí es donde el Señor se manifiesta, cuando marchamos y hacemos como el Señor dice. Eso es lo que el Señor quiere, créeme, por lo que estás batallando de problemas ahorita presentes.
se hacen así. Se hacen así, chiquitos. No es nada cuando cumplimos con lo que el Señor nos manda. ¿No has visto a los niños? Ay, Señor, quiero un dulce, mamá, quiero una paleta. Y tienen la boca llena y las manos llenas. ¿Has visto? A veces actuamos así. El Señor no te va a demandar por la casa, por el carro, por el trabajo. Nos va a demandar por lo que nos mandó a hacer. Y le dijo a Moisés, marcha, dile al pueblo que marche y lánzate, golpea el agua, lánzate. Así le dijo. Déjate de estar orando, de estar lloriqueando. Actúa. Y está bien. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Así, ¿verdad? Dice el canto, dice un versículo de la palabra de Dios. Es cierto. Sí, es cierto, claro. Cuando tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas, es correr a Él. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero hay que actuar, hermanos. Y el Señor nos demanda predicar su palabra. Está claro, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tenemos excusa. Ni el incrédulo, ni nosotros. No tenemos excusa. No los estoy regañando, es la palabra, hermanos. Sí, pastor. Exactamente dice en Romanos capítulo 10, la continuación. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de a los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quién de ustedes se enamoró de su novia o su esposa porque tenían pies bonitos? ¿Quién? No, ¿verdad? Todos callosos, todos chuecos ahí, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, para decir estas palabras, estaba compenetrado de la palabra de Dios. Citó al profeta Isaías, oigan esto. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, el apóstol Pablo, en el capítulo 10, versículo 15, él dice esta parte de lo que hemos leído de Isaías 52:7. Por eso dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El apóstol Pablo está citando la continuación de esta parte de la Biblia que es en Isaías 53, que él llevó todas las enfermedades, todas las maldiciones. Y luego el 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú y yo hemos recibido a Jesús, lo hemos confesado. Confesado es que desde lo más profundo de tu corazón dices, entendí. Como ahora miramos en la mañana a una de las hermanas que le miramos que entendió lo que es el honor, que es Dios. Y entonces cuando tú ves eso te alegras porque tu niño ha entendido que no necesitaste regañarlo, que Él te está mirando a ti. Entonces cuando dice Jesús, cuando Él resucita de entre los muertos, fíjense, en San Mateo capítulo 28, esto de llevar las buenas nuevas es una orden, no es que si tú o yo querramos, es un mandato, es una orden. Dice, y Jesús se acercó y les habló cuando resucitó de entre los muertos. Mateo 20, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, es determinante, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y luego en Marcos, mismo Jesús, el apóstol Marcos, exactamente da las palabras y de una manera muy específica también cuando Jesús resucitó. Dice el apóstol Marcos: finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. San Marcos capítulo 16, versículo 14. Entonces dice, ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabras directas del Jesús resucitado. Y estas señales seguirán a los que creen. Solamente a los que creen nos van a seguir estas señales. Número 1, en mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. Número 1. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Número 3, tomarán en las manos serpientes. Número 4, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Número 5, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales te seguirán. No vas a ir tras ella. Esas te van a seguir porque tú le crees a Jesús. Tú le crees a Jesús. Así es. Entonces, pueblo de Dios. ¿Cuáles son las señales, pastora? La puedo repetir. Mira, las señales son: número 1, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién lo cree? ¿Ya lo ha hecho? Gloria a Dios. Alístese para hacerlo, si no lo ha hecho. Alístese para hacerlo. Número 2. Número 2, hablarán nuevas lenguas. ¿Quién ha hablado nuevas lenguas? Amén. Ahí está. Más recientemente, estos días. Tercero. Tomarán en las manos serpientes. ¿A quién lo cree esto? Amén. A ver, tráiganse la serpiente que está allá en aquel cuarto. Tráigansela. Número 4. ¿Qué pasó? ¿Lo están creyendo o no? No, espere. Qué curioso. Como saben que sí está ahí, ¿verdad? Como que le pensaron y se pusieron rojos. ¿Cuál es la cuarta, pastora? Dice, tomarán y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Quién ha bebido cosa mortífera? ¿Nada? ¿No han tomado coca? ¿Red Bull? Cosa mortífera. ¿Monster? ¡Es cosa mortífera! No les hará daño. Y míralos, aquí están felices. Número 5. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ha hecho Dios eso con nosotros? Amén. Pero esas te van a seguir cuando le crees a Jesús. El creer no es en este momento: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, amén. No, tu vida, confesar de adentro del corazón tu plena convicción de que eres un pecador. Me arrepiento, Señor, me arrepiento. Me duele, Señor, haberte fallado. Me duele mucho que pequé contra ti. Por eso el rey David en el Salmo 51 le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Aquí va el versículo contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán estos huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis maldades y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu sencillo me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores, a los que se desvían. Es un transgresor el que renuncia para ti. Entonces enseñaré a ellos tus caminos, y ellos, los pecadores, se convertirán a ti. Amén. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu pueblo Israel. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esta oración la hizo el profeta, la hizo David, cuando el profeta Natán viene y le dice: David, tú te has metido con Betsabé y has fallado, has adulterado. Y él se hincó y por eso le gritaba: contra ti solo he pecado. Cuando yo hablo mal de alguien o tú hablas mal de alguien, estás pecando contra el Señor, porque cada persona somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pueblo de Dios, este capítulo 10 es más profundo que nomás para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pronto va a seguir su secuencia cuando la iglesia sea levantada. Si tú y yo queremos ser levantados en el levantamiento de la iglesia, ponte. Hay una de las niñas que están aquí, Dayana. Cuando se empezó a dar las enseñanzas del levantamiento de la iglesia, esa niña entendió. Esta niña, Dayana, que danza para el Señor, me quedé sorprendida como testimonio que esta niña le dio testimonio a sus padres y le sigue dando testimonio. ¿Por qué? Porque el Señor, al que cree, tú si crees, tú no vas a salir avergonzado. No importa la situación que vivas. Mira, ahora durante el día tuve una situación muy difícil, que el diablo dijo: aquí te va otra, porque Él es el acusador de nuestras vidas, de nuestras almas, y va, y le dice: fíjate no, ella va a aguantar. ¿Y sabes qué? Dios me sacó victoriosa. Si el Señor te dice, en el mundo, Jesús no echó mentiras. Juan 16:33 dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad. Confiad es más que el meramente creer con la boca. Confiad que sale de todo corazón. Sí, Señor, yo te creo, porque siento tu presencia. No te puedo mirar por mi naturaleza humana, que tú eres santo, pero te siento. ¿Qué hace cuando Él sale o yo salgo a otro país, que salgo a otro país? Aunque no está, yo lo siento. Si en el ser humano, ahora y ponte a pensar, el que te hizo, hasta sentido lógico tiene, que le sientas. Entonces, si sentimos su presencia, ¿por qué no agradarle? ¿Por qué no una entrega total? ¿Por qué decir, esta persona, como uno de los niños que mire que están en problemas difíciles, yo no puedo dejar a ese niño en esa situación? Tú, tu vecino, a los que a diario tratas, ¿tú quieres que ellos se pierdan? Entonces, manos a la obra, lo que el Señor Jesús dice: vayan, hagan discípulos.
Y hacer discípulos es que te hagas cargo de ellos como cuando nace un bebé. Todos los días, todos los días. ¿Cómo estás, mi hermano? Hermano Adán, que están al pendiente. Mi hermana Lluvia. Y cada uno de nosotros, ¿cuántas familias en este año tú te has puesto en tu corazón? En este año voy a hacer que mi primo, mi prima, aunque me dicen que no, pero me voy a poner en un poder de acuerdo y ellos van a venir a Jesús. Aquí está Berenice. Decía la hermana Patricia, pastora, yo le oro a Dios que mi hija esté aquí. ¿Le cree? Sí, aquí va a estar y aquí está ella. El hermano Carlos, ¿usted le cree, hermana? Sí, aquí está el hermano Carlos. Y él tiene su obra perfecta en él y en cada uno de ustedes. Y pueblo de Dios, los que nos ven por vía de internet, yo te digo con todo mi corazón, Jesús ya pagó el precio de sangre pura. Solamente ahora es que eches mano de eso, de la vida eterna. Porque la vida eterna no es aquí. Aquí la vida es como un peregrino. En un 2x3 nos vamos, sea que nos llame Dios a su santa presencia, que nos vayamos antes del levantamiento, que nos muramos de cualquier tipo de enfermedad, muerte, etcétera, o cuando venga el levantamiento. Pero eso sí te digo, si tú no le crees, ya hemos leído San Juan 3:18, el que no le ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero no te estamos condenando, te estamos diciendo que Jesús no quiere la muerte de nadie, no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Por lo tanto, necesitas de emergencia. Podemos estar escuchando tantas noticias en el mundo, lo que viene del desastre. Yo me quedé sorprendida, me quedé sorprendida en estos días que en las playas tan hermosas de Cancún, totalmente aventaron excremento a las playas con grandes maquinarias que trajeron de otros países, no lo puedo decir el nombre, pero de esos países. Hay tanto desastre en el mundo que solamente se está reflejando lo que dice la palabra de Dios. Mis señales ya están para la segunda venida. Entonces, el levantamiento de la iglesia está en cualquier momento. Los que estamos aquí, tú ya has recibido a Jesús. Tú lo confiesas, pero lo vas a confesar a diario, con tu manera de vivir como manda Jesús. No lo que digo yo, o lo que dice el pastor Eleazar, o lo que dice el ministerio, o lo que dice una denominación, lo que dice la bendita palabra de Dios. Por lo tanto, pueblo de Dios, en serio. Vamos a orar. En Padre serio. poderoso, a ti sea la honra y la gloria, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Te doy gracias por el honor que nos permites expresarla, Señor. Pero ahora, Señor, sabemos que no vuelve vacía. Yo te pido, Señor, por esta iglesia y por aquellos hermanos que saben que son hijos de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu que son tus hijos, Señor. Que nos convertamos en unos obreros sin necesidad de aplausos, sin necesidad de que tengamos testimonio de muy espirituales, sin necesidad de títulos, sino en nuestro diario vivir, presentándote a ti, Señor, y representándote a ti, Señor, ante los que nos rodean. Yo quisiera que delante del Señor, hermanos, ¿cuántos de ustedes ha llegado esta palabra y se comprometen a comenzar la obra del Evangelio, presentando el Evangelio a los que le rodeen? Pónganse de pie aquellos que están dispuestos. No se levante antes de tiempo. Piénsele. Significa dejar de trabajar. Significa dejar la comodidad de su casa. Significa dejar de hacer ciertas cosas. Aún enojarte con tus ciertas personas. De los valientes es el reino de Dios. A esto se refiere.
Si obedeces a cierta organización, cierta institución, cierto empleo, cierto trabajo, entonces Jesús no es tu Señor. Si obedeces a tu esposa, a tu niño, a tu esposo, al muchacho, a quien tú obedezcas es tu Señor. Jesús es tu Señor. ¿Estás dispuesto a obedecer el mandato del Señor? Ponte de pie. Ponte de pie. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Por tu misericordia, Señor. Por tu palabra que ha sido expuesta. Por el evangelio que ha llegado a nuestras vidas. Por el Espíritu Santo que ha sellado corazones, ha sellado vida estas últimas semanas. Por las sanidades contestadas, Señor. Los milagros sucedidos, Señor. Por tantas cosas que ya estamos viviendo, que es muy clara tu aprobación para esta gente, Señor, en esta iglesia. Por tu misericordia, Señor. Miserable fuera de nosotros si no anunciáramos el evangelio. Sería una vida triste, amargada, enfocada al ego. Perdón, Señor, porque nos hemos enfocado al ego, al yo. Y tú nos has dicho que oremos por obreros. Aquí están, Señor. Aquí hay obreros. Aquí hay personas dispuestas. Recibe, Señor. Recibe estos obreros, Señor. Y respáldales con tu poder divino, Señor. Y sabemos que tú cubres las necesidades de ellos, cualquiera que fueran. Porque si buscamos primero tu reino, todas las demás cosas vendrán añadidas, Señor. Lo sabemos, Señor. Aquí está, Señor, el pueblo. Tú decides, Padre, y tú ya has decidido. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Amén.